Quiero empezar la charla contándoles una anécdota. Hace unos días estábamos comiendo. Ya estamos, ¿no, Juan? Estamos bien, ¿no? Sí. Estábamos comiendo hace unos días con mis hijos y alguien hace un chiste, ¿no? Nuestras mesas son bastante de intercambio de cosas, ¿no? Entonces, bastante dinámica. Entonces, uno hace un chiste y el otro le dice, ¡ay, no! Le dice, no. Y hace así, crack, dice, no nos digas eso, que nosotros somos la generación de cristal, dice, y nos rompemos, dice. Todos nos matamos la risa, pero tenía algo de verdad, ¿no? Es como que hay una sociedad, una generación que cualquier cosa que le digas lo estás discriminando, lo estás condicionando, no me toquen, no me digan. Había un video que hablaba de cómo se contrataban las personas a medida que pasaban los años, ¿no? Y el primero decía, bueno, yo voy a aportar a la empresa este trabajo, sudor y energía para que todos crezcan. Y el segundo decía, bueno, les voy a tratar. Y la tercera generación decía, bueno, yo les voy a tratar de poner un poco de trabajo, pero también inteligencia para que las nuevas tecnologías sirvan. Y el último decía, no, pero ¿qué dijiste de mí? Me has dicho un montón de cosas que me ofenden y no puedo trabajar así, ¿no? Cómo iba cambiando el carácter de las personas a medida que pasaban las generaciones. Pensaba que estamos viviendo un tiempo donde no tenemos un mapa claro. Y la generación en la que vivimos, toda, la generación que podemos llamar de Occidente, porque posiblemente el Oriente no está así, estuvo acostumbrado, o parte del Oriente, a vivir con cierta planificación de vida, planificación económica, una cierta sociedad que se llama de bienestar. Si bien nuestro país tiene, como ustedes saben y todos sufrimos, cíclicamente crisis, dicen que son cada 8 años, pero de todas formas de repente esto que pasó nos impuso una dinámica distinta de emergencia que está desafiando constantemente tanto a jóvenes como no tanto. Todo el tiempo nos va desafiando respecto a nuestra capacidad de adaptarnos, hasta nuestra resiliencia, como también en el aspecto de las relaciones, los afectos y la fe. De alguna forma, todos los pilares que conocemos, sobre los cuales tomamos decisiones y hacemos previsiones en este último tiempo, fueron o removidos o por lo menos cuestionados. Y mucho de lo que entonces era previsible o lógico dejó de serlo. Titulé esta charla La sociedad de cristal o la sociedad de la fe. Y quiero compartir con ustedes una historia que me fascina desde que soy muy, muy chico. No sé si a ustedes les pasa, pero hay algunas historias que uno escuchó de chico que no se borran más. Y por eso nosotros decimos, ahí está la cámara, ¿no? Le decimos a los papás, lo importante es que es leerles a los chicos desde muy chiquitos las historias, porque si instruimos a los chicos, muchas veces, aun cuando sean grandes y cuando vengan las pruebas, ellos van a recordar qué es lo que cimienta su fe. De hecho, siempre les decimos, repítanlas, profundícenlas, denle contexto, ayuden a que los detalles se fijen para que la historia se haga más real y para que podamos entenderla mejor e incorporarla mejor. Puede que algunos también no la hayan leído, tanto en la casa como acá, que la historia no les sea común. Para ellos no se preocupen, vamos a repasarla toda juntos. Los que quieran buscar y tengan una Biblia,
Esto está en 1 Samuel 30 y es todo el capítulo. David había salido a intentar guerrear a favor de los filisteos, iba a tener que guerrear contra sus hermanos, pero como los capitanes de los filisteos que estaban para la guerra desconfiaron de él, lo mandan de vuelta a casa. Así que cuando vuelve David, y ahí arranca el relato, dice: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Siclag le habían prendido fuego y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, que eran las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que no tuvieron más fuerzas. ¿Qué es lo primero que se me ocurre cuando leo esto? La primera cosa que veo es, ¿quiénes eran estos hombres? Yo creo que ninguno de los hombres que estaban llorando hasta quedarse sin fuerzas eran lo que podemos considerar unos blandos, Eran unos guerreros. Es más, posiblemente ninguno de los hombres que estamos acá podamos llegar a la capacidad de enfrentar guerra, persecución, incertidumbre, hambre, frío, enfermedad, de lo que enfrentaron estas personas constantemente. Podemos decir que eran unos hombres rudos. Algunos en algún momento mostraban que los que algunos no sabían ni tomar, tomaban con la lengua en el agua y tomaban agua con barro, o sea, ni se nos ocurre. Nosotros miramos el vaso, tiene un par de dedos y ya nadie toca nada. Pero todos esos bravos guerreros se largaron a llorar y todos juntos. Seguimos en el versículo 6. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues les echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. La segunda pregunta que me hice cuando vi eso es, ¿quiénes eran estos hombres? Bueno, si ustedes saben, eran alrededor de 600 hombres que habían acompañado a David en toda su escapada del rey Saúl, que lo quería matar, y que había vagado no por las praderas de la pampa húmeda, sino por los desiertos y los áridos cerros. Se iban escondiendo en las cuevas, sin agua, y todo eso muchas veces con sus familias alrededor. Habían hecho incursiones, todas sus pertenencias, todos sus ancianos, todos habían acompañado a David. Y tanta confianza le tenían que deciden en un momento de la persecución cruzarse a terreno enemigo con David para protegerse. Eran hombres que realmente les seguían. Esos hombres de repente los querían apedrear. Podemos escuchar algunos hombres que han después, no sé en cuanto al tiempo, pues está en 2 Samuel, pero uno de estos valientes, que digo, de esos 600 tuvo 30, de esos 30 tuvo 3, dice que llegó a matar, depende cómo da el símbolo, porque está escrito en símbolo, o 300 o 800 hombres en la vida, digamos. Otro dice que se llamaba Eleazar y que se reunieron a pelear y había un campo de lentejas y que cuando estaban peleando todo el mundo, eso está en 2 Samuel 23:9, pero para tener una idea de quiénes eran, todos los demás israelitas se fueron para atrás y él vio que David se quedaba y se quedaron los dos, aguantando la parada, peleando en el campo de lentejas contra todos los que se le venían. Y en algún momento todos los que habían huido se dieron cuenta, están estos dos dándole a todo el mundo, y volvieron corriendo a ayudarlos, y dice que Dios les dio una gran batalla. Hombres muy fuertes. Así aparecen distintos personajes que hoy
nosotros diríamos, este es un guerrero de verdad. Así que todos estos hombres valientes que lo acompañaban a David, que eran tipos de fierro, de repente lo quieren apedrear. La única vez que vi, siempre la apedreada me parecía las piedras de cuando alguien se pelea a las pedrazos, ¿no? Hasta que vi el día que quisieron hacer este golpe de Estado, hace 2 años, 3 años, 6 toneladas de piedras. Y vimos cómo caían sobre los policías. Y ahí cuando eso que cae decís, esos son a pedrar. Y cuando ves eso te impresiona. Y digo, y David estaba ahí. Ahora, sin embargo, dice, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Y le dijo al sacerdote Abiatar, que era hijo de Ahimelech, tráeme el chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Y cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos una situación así? Me gusta porque cuenta que no fue fácil. David lo querían apedrear también, pero él también estaba en crisis, él también había perdido a su familia y estaba en las mismas condiciones que los demás, pero él, dice otra versión, cobró ánimo y puso su confianza en el Señor. Y lo próximo que hizo fue llamar al sacerdote. Y entonces el sacerdote consultó a Dios y a través de una visión vio cómo ganaban la guerra, llegaban refuerzos de todos lados, atrapaban y rodeaban a las personas y David sentado, mirando, tomando algo, veía cómo ganaba la batalla. Como si fuera sentado en una play, para los chicos, ejército 1, ejército 2. ¿Pasó eso? No. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes saben lo que era el chaleco ese, era un efod, se llama. Y si ustedes leen en Éxodo, dice que cada vez que Aarón se presente delante de mí, es el mandamiento que había, deberá llevar puesto un chaleco y tener en el pecho los nombres de todas las tribus de Israel, para que yo me acuerde siempre de ellas. Y además deberá llevar con ellos una bolsita con el Urim y el Turim. Para entenderlo, que van a ser, dice, las 2 piedritas que usarán para conocer mi voluntad. Entonces David le dijo, trae, se ve que el amigo se puso el chaleco y entonces yo me imagino, ¿no? Estaba Abiatar, que yo creo que era su amigo, porque para seguirlo ahí, entonces Abiatar agarró las piedritas, no sabemos cómo era, pero digamos que acá tenemos las piedritas, para los que están ahí en la casa. Entonces Abiatar le dice, bueno, ¿qué hacemos? Y las preguntas eran más o menos del tipo sí, no, suponemos. Entonces David le dice, imagínense, ¿no? David, Abiatar y 600 monos alrededor con las espadas y todos angustiados queriendo apedrearlo, ¿está bien? Yo no sé si le habrá... Así que, ¿y qué le pregunto? Y preguntarle, ¿debo perseguir a esos soldados, a esos bandidos que nos atraparon? Entonces Abiatar, ¿no? Estaba abajo y se pone a leer qué quería decir. Y lo mira a David, y David lo mira a Abiatar. Y los demás dicen, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? Y sí, dice que lo tenemos que perseguir. Yo imagino a David, a Abiatar mirando de abajo y desafamos, porque si los apedrean a David, me apedrean a mí también atrás, o sea, no hay chance. Pero uno de atrás dice, y preguntale si los vamos a alcanzar. Si te vas a salir a perseguir, obvio. ¿Qué estás diciendo?
Abiatar ya se había levantado, estaba guardando la bolsita. David lo mira y le dice, pregúntale. ¿Qué le pregunto? Pregúntale si lo vamos a alcanzar. Abiatar baja, mira, ¿y qué dice? Espera que se me metió, no está claro, se metió polvo en la piedra. Y ahí mirando, le dice, ¿y qué respondió el Señor? Dice que no solo lo vamos a alcanzar, sino que también vas a rescatar a todos los cautivos. Imagínense la alegría de todos. Y a partir de ahora les voy a leer lo que pasó. Entonces David se fue con sus 600 hombres y al llegar al arroyo de Besor, 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar y allí se quedaron. David siguió persiguiendo a los amalecitas con otros 400 hombres. Más adelante encontraron en el campo un hombre desmayado. Estaba así porque en 3 días no había comido ni bebido nada. Le dieron agua, un pedazo de pan de higos y 2 panes de pasa. Fíjense qué preciso el que relataba. Después de comer, aquel hombre se sintió mejor, así que David le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Al servicio de quién estás? Y él le contestó, soy egipcio y mi amo es una amalecita. Hace 3 días me enfermé y mi amo me abandonó aquí. Antes de eso habíamos atacado varios lugares del territorio de los filisteos, que está al sur, y de Judá, y del de Caleb, y también quemamos la ciudad de Siclag. David le preguntó, ¿puedes llevarme donde están los amalecitas? Te llevaré, contestó el egipcio, pero júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo. David se lo juró y el egipcio los condujo hasta ellos. Y al llegar David y sus hombres se encontraron a los amalecitas comiendo, bebiendo y danzando por todo el campamento. Estaban celebrando el haberles quitado a los filisteos y a los de Judá todo lo que tenían. Al amanecer David los atacó y la batalla duró hasta la noche del día siguiente. David mató a todos los amalecitas, solo se salvaron 400 jóvenes que montaron en camellos y lograron escapar. David recobró todo lo que los amalecitas se habían llevado y también rescató sus 2 esposas. No faltó ningún niño, ni ningún adulto, ni siquiera el objeto más pequeño. David y sus hombres regresaron al arroyo de Besor, donde se había quedado con el equipaje de los 200 soldados que estaban muy cansados. Cuando ellos vieron que David se acercaba, además David, no sé si leí eso, recobró las vacas y las ovejas, y los que iban guiando el ganado decían, esta es la parte que le toca a David, como una parte más importante. Pero David y sus hombres regresaron al arroyo de Besor, donde habían quedado con el equipaje de los 200 soldados que estaban muy cansados, y cuando ellos vieron que David se acercaba con los otros hombres, salieron a recibirlos, y David les contestó el saludo. Entre los hombres que habían ido con David a la batalla, no faltaron algunos malvados y envidiosos que le dijeron a David, a esos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos darles nada de lo que les quitamos a los amalecitas, que se conformen con llevarse sus mujeres y sus hijos. Pero David dijo, no, hermanos míos, no debemos hacer eso. Después de todo, Dios nos ha dado todo esto y nos cuidó y ayudó a vencer a esos amalecitas ladrones. Además, nadie va a estar de acuerdo con ustedes, pues le debe tocar lo mismo al que va a la batalla que al que se queda a cuidar el equipaje. Y David estableció esa ley en Israel y desde entonces hasta ahora se ha cumplido. Algunas observaciones de este pasaje que me parecen interesantes ver. La primera es que David y sus hombres, todos tuvieron que ser muy esforzados y muy valientes. Desde el dato de que 400 se escaparon, evidentemente eran muchos más, están muy pasados en número.
además de ser inteligentes, evidentemente David los dejó tomar y festejar hasta que quedaran knockout y poder aprovechar esa ventaja. De todas formas, no dice que fue algo fácil. Dice que la batalla duró más o menos ininterrumpidamente 36 horas. ¿Está bien? Desde la madrugada de un día hasta que se terminó el otro día. Deben haber luchado toda la noche hasta quedar exhaustos. Es interesante que a veces entendemos que Dios nos manda a hacer algo y por eso suponemos que lo que tenemos que hacer va a salir fácil y todo sobre ruedas. Y no, nadie dice que sea así. Lo que sí dice es que Dios cumplió su promesa y Él recuperó todo lo que había ido a buscar. Y una cosa más que me pareció interesante, finalmente cuando volvieron con el botín, se ocupó de restaurar a todo el grupo, a toda la comunidad en la que estaba. Tan preocupado estaba de instaurar la paz en su comunidad, que dejó una ley y que decía ahí, hasta el momento que se escribió el pasaje, la historia, era una costumbre que se respetaba, tanto para el que va como para el que se queda cuidando. Somos todos parte de la misma comunidad. Quiero terminar con algunas conclusiones que tengo de este relato para este tiempo y que deberían empujarnos a preguntar si somos parte de esta sociedad de cristal o si somos parte de una comunidad de fe o sociedad de fe. ¿En cuál de los dos lugares nos queremos parar? Creemos que Dios nos empuja a estar. Nos ofendemos rápido, nos rompemos rápido, somos hipersensibles a todas las observaciones, o por el contrario disponemos nuestro carácter, que es algo que hoy se está tratando de, les diría, destruir, el carácter de las personas para sobrevivir a las adversidades. Lo que uno internamente incorpora para luchar contra lo que tiene que luchar. Asentarlo, ponerlo a prueba, ejercitarlo, sostenerlo. ¿Cuál de las dos sociedades queremos vivir? ¿Cuál de los dos tipos de persona queremos ser? Hay momentos, me gustó porque esos grandes guerreros tuvieron un momento, y digo, la primera cosa que nos pasa es que hay momentos para llorar hasta quedarte sin fuerzas. Y eso no está mal. Eso no es de cobarde, ni es de... Como decía en Volver al Futuro, a uno de mis hijos le gusta mucho Volver al Futuro, cuando le decían gallina se enojaba, ¿no? Todos los que tenemos mi edad vimos Volver al Futuro. Le decía gallina a Michael Fox y se daba vuelta y le decía, ¿a quién le decís gallina? Y ahí salía todo su espíritu, ¿no? No es de gallina, aunque algunos somos gallina, pero por otras cosas. Hay momentos para llorar. Nosotros tuvimos una pérdida muy, muy grande, familiar, amistad, hace 2 semanas.
Y les puedo asegurar que nos conmovió hasta las entrañas. Varios días estuvimos como si nos hubiese pasado un camión por encima. Hay momentos para llorar y esos momentos nos pueden dejar sin fuerzas por un tiempo. Pero como decía el pasaje, la segunda cosa que tenemos que hacer después de eso es cobrar ánimo y poner nuestra confianza en Dios. Una vez repuestos, tenemos que afirmarnos y trabajar para no dejarnos derrotar por las circunstancias, por más pesadas que parezcan o sean, y poner nuestra confianza en Dios. Esa es una decisión de cada uno de nosotros, que tiene que ser interna y continua. Y estén seguros que a lo largo del camino que vamos a tener que luchar, vamos a tener que esforzarnos por conservarla. Así que la primera, nos permitimos llorar, y la segunda, nos tenemos que recomponer y sostener a medida que pasa el tiempo. La tercera, como hizo David con Abiatar. Yo me imagino tirando y los dos mirándose y todo el mundo mirándolos a ver qué hacían. Y los dos amigos mirándose y consultando a Dios bajo presión. Tenemos que buscar hermanos, la tercera, que estén conectados con Dios, para que nos ayuden a entender cuál es su voluntad y nos acompañen en la campaña que nos toca vivir, sobre todo en momentos como este, donde la bruma parece ser espesa. Cuarto, una vez que lloramos, una vez que afirmamos, en inglés hay una palabra que está muy buena que dice unite de vuelta, poné todo tu ser otra vez, componelo. Componé tu ser, no existe esa palabra en español. Buscar hermanos que nos acompañen y que tengan palabra de Dios, que nos ayuden a encontrar la guía. Cuarto, ¿saben qué? Una vez que tenemos una palabra y tenemos claridad y entendemos la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar sin claudicar. Actuar. Muchas veces llegamos hasta acá, tenemos todo claro. No sé si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado. Damos los primeros pasos y decimos, por eso a los soldados, justo estoy leyendo a orillas del río Kwai, en un momento cruzan a un lugar y les bombardean el lugar para volver. Nadie puede volver. Una vez que decidimos, vamos para adelante. Eduardo me hizo recordar a mi amigo Leo, una charla que dio Eduardo que dijo, hay momentos difíciles. Y dijo, si quieren huir, hay que huir para adelante. Vamos para allá. Quinto y último, aún las personas más fieles y resistentes, nuestros amigos, nuestros compañeros de batalla, los que yo me daba vuelta y los veía que estaban ahí atrás mío, y íbamos para allá, íbamos todos y nos escondíamos juntos, en algún momento pueden flaquear, pueden dejarnos solos
un trecho del camino. Si nosotros fuimos parte de los que cruzamos el río y entablamos batalla, está en nosotros el reincorporarlos a la amistad y la camaradería. Y si nosotros nos quedamos del otro lado del río, somos los que quedamos exhaustos, los que defraudamos, los que nos quedamos sin fuerza. Somos los que tenemos que salir a saludar y recibir a los que salieron a pelear. A veces nos quedamos encapsulados en nuestra derrota y no volvemos a levantar cabeza. Y tenemos que hacer el esfuerzo de volver a incorporarnos a la comunidad. Para terminar, les dejé no sé si está ahí Juan, una reflexión que vi de Shakespeare que me gustó. Así, díganme cuándo aparece. ¿Sí? Que dice así: después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla, y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepientas el resto de tu vida. Una historia que nos enseña mucho, una historia que nos deja imágenes, una historia que nos desafía, que nos deja pensando. El que inventó Nike dijo: cada vez que me equivoco, lo primero que pienso es tirar lo más rápido. Él decía que los proyectos eran como aviones que volaban, pero si me equivocaba, rápidamente tirar abajo el avión para despegar otro. Muchas veces nos quedamos enganchados con las cosas que yo dije y que alguien va a tener que disculparme porque las dije fuera de tiempo, y yo también voy a tener que aprender a disculpar a otro amigo querido que me diga algo, y lo voy a tener que perdonar y volver a ser comunidad. Les quiero dejar finalmente el desafío. Es primero personal. ¿Qué tipo de comunidad, qué tipo de persona quiero ser para construir una comunidad? ¿Una persona de cristal o una persona de fe? Cada día tengo que tomar la decisión de qué quiero construir. Y la construcción es continua hasta el día que el Señor nos llame. Amén. Oramos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Te pedimos que nos traigas visión para entender qué es lo que querés que hagamos, amigos para que nos acompañen. Señor, que podamos actuar una vez que entendemos lo que tenemos que hacer y que podamos restaurar a los que tengamos que restaurar. No teniendo un criterio más alto de nosotros del que tenemos que tener. Ayúdanos a encontrar el camino de la fe en el tiempo de incertidumbre. Creemos en vos, que sos nuestra roca. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga.